¿Es esto algún tipo de broma? La voz del oficial, aguda y cargada de desdén, cortó el aire húmedo de la tarde. Ella estaba de pie con una mano apoyada en la cadera. Sus gafas de sol espejadas reflejaban una vista distorsionada de gran angular del hombre sentado frente a ella. ¿Sabes siquiera dónde estás, viejo? Silas Crane, de 82 años, no respondió. Permaneció completamente quieto a un paso de su motocicleta clásica, una máquina reluciente de cromo pulido y pintura color burdeos intenso que zumbaba con el calor residual. Sus manos, envueltas en guantes de cuero desgastados, descansaban cómodamente sobre el manillar. Su mirada estaba fija en algún lugar más allá del oficial, en la larga y brillante cinta de asfalto que se extendía hacia el horizonte. Había visto horizontes como este antes, algunos llenos de humo, otros de polvo, todos ellos prometiendo un hogar o una tumba. Este simplemente estaba tranquilo. La primera oficial, cuya etiqueta decía Kingsley, intercambió una mirada exasperada con su compañero más joven, Miller. «Licencia en registro», exigió Kingsley, su voz más fuerte esta vez, como si hablara con alguien con problemas de audición o lento de mente. «Apaga esa bicicleta ahora mismo». Silas parpadeó lentamente. Su calma contrastaba marcadamente con la energía agresiva que irradiaban los oficiales. Volvió su atención hacia ellos, sus ojos oscuros claros y perspicaces. Desmontó con una gracia fluida que desafiaba su edad. El cuero desgastado de su chaqueta crujió suavemente. El motor hizo tic-tac mientras se enfriaba. Con movimientos deliberados, metió la mano en su chaqueta, sacó una billetera de cuero descolorida y entregó su licencia y la matrícula de la motocicleta. Kingsley se los arrebató de la mano. Ella escaneó la licencia. Silas Crane, 82 años. Soltó una breve risa incrédula. «Eres un poco mayor para un viaje divertido, ¿no es así, Silas?» Ella le pasó los documentos a Miller para que los revisara. «¿Cuál es la prisa? Nos dimos cuenta de que ibas un poco demasiado rápido al entrar en los límites de la ciudad». «No tenía prisa, oficial», dijo Silas. Su voz era un barítono bajo y firme. Era una voz acostumbrada a dar órdenes y a encontrar la calma en el caos, pero ahora solo la usaba para decir la verdad. «Yo iba siguiendo el ritmo del tráfico». «La ley es la ley, no una sugerencia», replicó Kingsley con brusquedad. «Recibimos un informe sobre un individuo sospechoso en una motocicleta ruidosa que vigilaba las tiendas del centro. Un anciano», dijeron. «Encaja con tu descripción». La acusación flotaba en el aire, densa y fea. Silas repitió la palabra, no con ira, sino con una especie de curiosidad silenciosa, como si estuviera examinando una extraña especie de insecto. Una pequeña multitud había comenzado a reunirse en la acera de la pintoresca calle principal. Una madre acercó a su hijo. Algunos adolescentes comenzaron a grabar con sus teléfonos, con una mezcla de alegría y aprensión en sus rostros. El espectáculo de dos policías reprendiendo a un anciano negro era un drama demasiado potente para ignorarlo. Kingsley pareció hincharse bajo la atención. Su autoridad, magnificada por el público, rodeó a Silas, con la mirada, catalogándolo como si fuera una prueba. «¿Qué es esto?», preguntó, señalando con el dedo un pequeño parche desgastado cosido en el pecho de su chaqueta. Era un simple círculo de cuero descolorido y agrietado, que representaba una costura tosca. «Halcón en plena zambullida. ¿Tu pequeña pandilla de motociclistas? ¿Los antiguos aviadores?». Sonrió con sorna ante su propia broma. Miller cambió de postura, incómodo. «Es un recuerdo», dijo Silas con voz serena. «Un recuerdo», repitió Kingsley con voz burlona. «Cierto. Mira, no sé a qué te dedicas, pero esta historia no funciona. Estás siendo evasivo. Encajas en la descripción, y francamente, pareces un peligro para ti y para los demás». Dio un paso más cerca, su rostro a centímetros del suyo. «Podemos hacerlo por las buenas o por las malas.
Podemos registrarte en tu vehículo ahora mismo o llevarte al centro y destrozarlo allí mismo. Tú decides. La amenaza era clara. La humillación era el objetivo. Silas mantuvo la mandíbula relajada, su respiración regular. Se había mantenido firme ante hombres mucho más intimidantes que este oficial impetuoso. Se había enfrentado a la muerte misma en selvas tan espesas que el cielo desaparecía. Su ira era solo ruido, pero la falta de respeto que le aterró, le impactó profundamente. A él, a quien protegía, un lugar de honor y recuerdo. No se inmutó. Simplemente sostuvo su mirada, sus propios ojos cargando el peso de décadas que ella no podía comprender. No registrarás mi motocicleta, dijo. Las palabras, tranquilas pero impregnadas de una firmeza inquebrantable. El rostro de Kingsley se endureció, su paciencia fingida se evaporó por completo. Eso es, Miller. Espósalo. Obstrucción. Mientras Miller, vacilante, buscaba sus esposas, la mirada de Silas se desvió más allá del hombro de Kingsley, de vuelta a esa mancha en su pecho. El sol se reflejaba en el cuero agrietado. Por un fugaz segundo, la calle silenciosa se disolvió. El aire ya no estaba cargado de humedad, sino de la estela del rotor y el polvo rojo. El sonido no era el tic-tac de un motor, sino el ensordecedor gump 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 de las aspas del helicóptero Huey. Tenía 24 años otra vez, el sudor le escocía en los ojos, el olor a combustible de aviación y el miedo llenaban sus pulmones. Un joven suboficial, un chico llamado Chávez, con la cara llena de pecas, gritaba por el comunicador, con la voz quebrada por el pánico mientras las trazadoras verdes cubrían el aire alrededor de su avión de evacuación médica. Debajo de ellos, un escuadrón de infantería inmovilizado estaba a punto de ser superado. El protocolo indicaba abortar. La zona de aterrizaje estaba demasiado caliente. Pero Silas, el piloto al mando, vio los rostros de los hombres en tierra. Presionó el micrófono. Su propia voz atravesó el caos con esa misma calma antinatural. Vamos a entrar, había dicho. El parche de halcón en su chaqueta de vuelo, un regalo de una tribu agradecida de las tierras altas, se sentía como un talismán contra la tormenta. Dije, espósenlo. El grito de Kingsley lo devolvió al presente. La visión se desvaneció, dejando solo el pavimento bañado por el sol y el rostro furioso del oficial. El recuerdo, un destello de fuego y de ver, regresó a un rincón tranquilo de su alma. Su significado, un secreto que ella pisoteaba con su ignorancia. Al otro lado de la calle, medio oculto tras, en una caja de periódicos, un joven llamado Leo observaba cómo se desarrollaba la escena, con el teléfono en la mano. No estaba grabando para el espectáculo. Estaba documentando una injusticia. Estudiante de periodismo en la universidad comunitaria local, tenía olfato para las historias, y ésta olía mal. El anciano no era agresivo. Era digno. El oficial estaba en un estado de poder. Leo había visto el parche en la chaqueta del anciano. Estaba descolorido, casi ilegible, pero le traía un recuerdo. Su propio abuelo, un coronel retirado de la Fuerza Aérea, tenía una caja de sombras llena de viejos parches de escuadrón. Eran objetos sagrados, cada uno contando una historia de servicio y sacrificio. La burla de Kingsley al parche le pareció una profanación. Mientras Miller forcejeaba con las esposas, visiblemente reacio, Kingsley intensificó su diatriba. Vamos a incautar este cubo oxidado y vendrás con nosotros para una evaluación completa. Tal vez estés confundido. Tal vez tengas demencia. Lo averiguaremos. Ese fue el punto de quiebre para Leo. Esto ya no era una parada de tráfico. Era un abuso de poder. Recordó una historia que su abuelo le había contado sobre una unidad especial en la cercana base de aviación del ejército, Fort Gideon. Una unidad legendaria. Su abuelo los había mencionado en voz baja y reverente. Los halcones nocturnos, los había llamado. Si alguna vez ves a un hombre con ese halcón en picado, muéstrale tu respeto. Él ha pasado por el infierno,
así que tú no tienes que hacerlo. El corazón de Leo latía con fuerza. Era una apuesta arriesgada, una idea loca, pero tenía que hacer algo. Buscó rápidamente la oficina de asuntos públicos de Fort Gideon. El primer número que encontró fue a un buzón de voz genérico. Intentó con otra línea, una línea que no era de emergencia para el mando de la base. Una voz nítida y profesional respondió: Fort Gideon. Mando, ¿cómo puedo dirigir su llamada? La voz de Leo tembló ligeramente. Sí. Hola. Me llamo Leo. Estoy en el centro de Atoria, en la calle principal. La policía local ha detenido a un anciano negro. Creo que podría ser uno de los suyos. Señor, esta es una línea para la base militar, dijo la operadora, con un dejo de impaciencia en su tono. No nos involucramos en asuntos de la policía local. No, no lo entiende, insistió Leo, alzando la voz con urgencia mientras veía a Miller finalmente ponerle una esposa a Silas. Lleva un parche de cuero con un halcón en picado. Mi abuelo me dijo lo que significaba. La policía lo está arrestando. Lo llaman senile. Su nombre es Silas Crane. Hubo un repentino silencio brusco al otro lado de la línea. El desapego profesional de la operadora se desvaneció, reemplazado por algo más. Una nueva energía. Repite ese nombre, hijo. Silas Crane, dijo Leo, pronunciando cada sílaba. Oyó un sonido apagado. La operadora le hablaba a otra persona en la habitación. Su voz era urgente y baja. Entonces otra voz se escuchó en la línea. Más grave, más fuerte. Una voz que tenía una autoridad innata. Soy el coronel Davis. ¿Dónde estás, hijo? Dime tu ubicación exacta. Leo recitó los nombres de las calles con los ojos abiertos. Podía oír el tecleo furioso de fondo, órdenes susurradas pero intensas. La atmósfera al otro lado del teléfono se había transformado de indiferencia burocrática a tensión de resorte en cuestión de segundos. Manténgase en línea, ordenó el coronel. La ayuda está en camino. Dentro del centro de mando de Fort Gideon, el nombre de Silas Crane cayó como un trueno. La operadora que atendió la llamada inicial, una joven sargento, palideció. Inmediatamente alertó al oficial de guardia, quien a su vez corrió por el pasillo hacia la oficina del coronel Davis sin siquiera llamar. Davis, un hombre con el pecho lleno de condecoraciones y la mirada penetrante de un aviador de carrera, estaba en medio de una sesión informativa de logística cuando su ayudante irrumpió y susurró el nombre. Davis se levantó tan rápido que su silla chirrió contra el suelo. La sesión informativa había terminado. Consígueme un mapa de Atoria ahora mismo. Ladró. ¿Quién es? El oficial superior de servicio en la policía local. Comuníqueme, jefe, al teléfono. Quiero todos los vehículos disponibles del parque móvil de mando con combustible y listos. Ahora la sala, antes llena del monótono de una presentación de PowerPoint, estalló en un caos controlado. Se desplegaron mapas. Sonaron teléfonos. Los jóvenes oficiales se movían con una velocidad y determinación que solían reservar para ejercicios de fuego real. El nombre Silas Crane no era solo un nombre para ellos. Era una leyenda. Era el nombre del hombre que había fundado casi en solitario su unidad de aviación de élite. Era el Niktauk original, un piloto cuyas hazañas en Vietnam eran materia de leyenda. Un hombre que había volado misiones que nadie más se atrevería, que había salvado cientos de vidas y que había sido condecorado con la cruz por servicio distinguido por un acto de valor tan profundo que aún se enseñaba como caso de estudio y coraje en la escuela de guerra. Era para los hombres y mujeres de Fort Gideon, historia viva. La idea de que estuviera esposado en una carretera siendo humillado por la policía local no era solo un insulto, fue un sacrilegio. Señor, el jefe de policía está en la línea 1, anunció un auxiliar. Davis agarró el teléfono. Soy el coronel Marcus Davis, comandante del 160º SOAR.
Me han informado de que 2 de sus oficiales tienen detenido al suboficial mayor número 5, Silas Crane, retirado. Tiene 60 segundos para explicarme por qué no debería descargar todo el peso del ejército de los Estados Unidos sobre su pequeño pueblo. Su voz era letalmente tranquila, como una hoja de afeitar envuelta en seda. En la calle principal, la oficial Kingsley saboreaba su victoria. Tenía al anciano esposado. La moto estaba a punto de ser remolcada, y la multitud la observaba, la árbitra de la ley y el orden. Les había demostrado a todos quién estaba al mando. Muy bien, abuelo, vámonos, dijo, agarrando el brazo de Silas. Hora de tu revisión médica. Necesitamos asegurarnos de que usted sea competente incluso para estar en la carretera. Fue el último exceso de arrogancia. Ella no se limitaba a hacer cumplir la ley. Ella lo estaba despojando de su dignidad, poniendo en duda la solidez de su mente. Ella estaba borrando al hombre y reemplazándolo con una caricatura de su propia creación, un anciano confundido y beligerante que era una molestia pública. La multitud murmuró y una ola de incomodidad los recorrió. La flagrante crueldad de sus palabras fue demasiado incluso para los espectadores más cínicos. Silas no se resistió. Él simplemente permaneció de pie, con las manos esposadas tras la espalda y una postura tan recta como la de un asta de bandera. Había soportado cosas peores. Había sido prisionero de guerra durante 6 meses. Esto no fue nada. Pero la compasión en los ojos de la multitud dolía más que el frío metal de las esposas. Miller, que había estado intentando hacerse pequeño, de repente levantó la vista con los ojos muy abiertos. Tiró de la manga de Kingsley. ¿Un Kingsley? ¿Qué es? ¿Miller? Espetó ella, irritada por la interrupción. Escucha, dijo. Al principio era solo un leve zumbido rítmico, una vibración que se sentía más en el pecho que con los oídos. Era un sonido que estaba profunda y fundamentalmente fuera de lugar en el tranquilo centro de la ciudad. Luego fue creciendo, un ritmo bajo y gutural que parecía venir de todas partes a la vez. Gump, 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 gump. Todas las cabezas se giraron. La multitud miró al cielo, confundida. El sonido se hacía cada vez más fuerte a medida que se acercaba, transformándose en el inconfundible rugido de múltiples helicópteros. En lo alto, 3 elegantes apaches pintados de negro sobrevolaban la ciudad en una formación apretada, sus sombras pasaban como nubes fugaces sobre la calle. No estaban armados para la guerra, pero su presencia era una declaración de poder abrumador. Dieron una vuelta, un gesto de saludo aéreo, antes de inclinarse bruscamente y regresar a la base. Pero el verdadero espectáculo estaba en el suelo, con los vehículos frenando bruscamente en ambos extremos de la cuadra y encajonando el coche patrulla había 4 Chevrolet Suburban negros con placas del gobierno. Las puertas se abrieron de golpe y una docena de figuras vestidas con impecables uniformes militares de clase A desembarcaron. Se movían con una urgencia disciplinada que hacía que la policía local pareciera un grupo de aficionados. Eran una mezcla de rangos y edades, pero todos se comportaban con el mismo porte inconfundible de soldados de élite. El último en salir del vehículo líder fue un hombre alto e imponente, con sienes plateadas y la insignia del águila de un coronel sobre sus hombros. Avanzó con paso decidido, sus zapatos negros lustrados resonando en el pavimento. La multitud se abrió ante él como el mar rojo. Él ignoró a todos. La multitud, Kingsley, Miller, sus ojos fijos en una sola persona. Se detuvo a 3 pies frente a Silas Crane. Su espalda se puso completamente recta. Levantó su mano derecha en un saludo tan brusco y preciso que podría haber cortado vidrio. Suboficial mayor Grúa. La voz del coronel Davis resonó en la calle ahora silenciosa. El coronel Marcus Davis, 160º dolor. Señor, es un honor. A Kingsley se le cayó la mandíbula. El color desapareció de su rostro, dejando un blanco pastoso y enfermizo. Miller parecía que estaba a punto de desmayarse. La multitud emitió un sonido colectivo de sorpresa y comprensión.
Los adolescentes que habían estado riéndose y grabando ahora sostenían sus teléfonos con firmeza, capturando un momento de profunda e inesperada gravedad. Los demás soldados siguieron el ejemplo de su comandante, formando un semicírculo suelto y realizando sus propios saludos. Una docena de manos, todas levantadas en un gesto de máximo respeto hacia el anciano esposado. Davis hizo el saludo, con la mirada fija en Silas. Señor, me informaron que usted se encontraba en apuros. Bajó lentamente la mano y su mirada cayó sobre las esposas. Un destello de furia fría cruzó su rostro antes de disimularlo. Se volvió hacia Kingsley y su voz bajó a un tono peligrosamente bajo. Oficial, explíqueme por qué tiene a un héroe nacional atado. Kingsley tartamudeó y su arrogancia quedó destrozada. Él iba a exceso de velocidad. Coincidía con una descripción. Él no se estaba mostrando cooperativo. No operativo. La voz de Davy era hielo. Él dio un paso hacia ella y ella se estremeció hacia atrás. Este hombre es Silas Crane. ¿Tienes idea de quién es? Este hombre posee la Cruz de Servicio Distinguido, la Estrella de Plata, 3 estrellas de bronce al valor y 4 corazones púrpuras. Voló más de 800 misiones de combate en Vietnam. Lo derribaron 2 veces, lo capturaron una vez y aún así regresó. Él es el hombre que creó el programa de entrenamiento de pilotos para la unidad que ahora tengo el privilegio de comandar. Las tácticas que los pilotos de helicópteros del ejército estadounidense utilizan hasta el día de hoy para volar a zonas de aterrizaje calientes para rescatar a soldados heridos fueron inventadas por él en la cabina bajo fuego enemigo. Con cada frase, la voz de Davy se hacía más fuerte, una letanía de honor que resonaba en el silencio atónito. Señaló con un dedo rígido el parche descolorido en la chaqueta de Silas. ¿Ves este parche? Este no es un emblema de una pandilla de motociclistas. Esta es la insignia original de los Nighthawks. Él es el piloto número 1. Él no lo usa. Él es eso. A este hombre se le han confiado las vidas de cientos de soldados y material militar que vale más que todo el presupuesto de su ciudad. Y lo tienes esposado porque pensaste que parecía sospechoso. Davis se volvió hacia uno de sus hombres. Sargento mayor, quítese esas esposas. El sargento mayor, un hombre enorme y de rostro severo, dio un paso adelante. Él no tenía llave. Simplemente sacó una pequeña herramienta de su bolsillo. Y con 2 clics sordos, las esposas cayeron de las muñecas de Silas. Silas se frotó las muñecas, su expresión no cambió, todavía una máscara de tranquila dignidad. Davis entonces volvió a centrar toda su atención en Kingsley y en el ahora tembloroso Miller. Ustedes dos son una vergüenza para sus uniformes. Su jefe está de camino hacia aquí y puede creerme cuando le digo que él y yo vamos a tener una conversación muy larga. Probablemente, esto será seguido por una disculpa formal de su departamento y un programa obligatorio de capacitación sobre cómo tratar a los ciudadanos con respeto, particularmente a aquellos que han sangrado por su derecho a usar esa insignia. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras calara en él. Ahora hazte a un lado, humillado y aterrorizado. Kingsley y Miller prácticamente se apartaron del camino. El coronel Davis se volvió hacia Silas y su actitud se suavizó instantáneamente. Señor, ¿se encuentra bien? ¿Podemos llevarte de regreso a la base? Silas finalmente sonrió, con una pequeña curva cansada en sus labios. Estoy bien, Marcus. Gracias por la entrada dramática. Un poco exagerado incluso para ti. Davis se permitió una pequeña sonrisa a cambio. Nuestro objetivo es impresionar a Saí. Tú nos enseñaste eso. Silas miró al coronel, luego a los oficiales, conmocionados y luego a la multitud con los ojos muy abiertos. Vio al adolescente Leo, todavía de pie junto a la caja de periódicos, con una expresión de asombro en su rostro. Silas miró al niño a los ojos y asintió lenta y deliberadamente en señal de agradecimiento. Luego se volvió hacia Kingsley, que miraba al suelo, incapaz de sostener su mirada. Oficial, dijo Silas, con voz suave ahora, sin enojo ni triunfo.
El coraje y la autoridad no son lo mismo. La autoridad es una insignia que te dan. El coraje es lo que haces cuando nadie te ve. ¿Recuerdas eso? Se palmeó el parche de cuero en el pecho. El sol lo iluminó de nuevo, y por un instante, la imagen del halcón en picado pareció arder con una nueva intensidad. Ya no miraba la calle. El suelo de la selva, un claro, con olor a lluvia y cordita. Un coronel Davis mucho más joven, entonces apenas un teniente joven, le entregaba el parche, recién cosido por un aldeano local. Era un regalo por un rescate imposible. Volar un helicóptero averiado durante un monzón para rescatar a la patrulla herida de Davis. El anciano del pueblo llamó a Und, el halcón espíritu que caza en la oscuridad. El joven Davis había dicho, con la voz cargada de emoción. Dijo, vuelas donde otros no pueden. Tiene razón. Silus había tomado el parche, un simple trozo de cuero que ahora parecía más pesado que cualquier metal. No era un símbolo de rango ni una condecoración de un general. Era una muestra de respeto de los hombres cuyas vidas había salvado. Era una promesa. Las consecuencias fueron rápidas y decisivas. Como había prometido el coronel Davis, llegó el jefe de policía de Atoria, con el rostro convertido en una máscara de disculpa mortificada. Se mantuvo una tensa conversación privada en la acera, cuyo contenido dejó al oficial Kingsley suspendido y al oficial Miller en servicio administrativo a la espera de una investigación interna completa. La ciudad emitió una disculpa pública formal a Silus Crane, que aceptó amablemente. Pero el verdadero cambio llegó después. Fort Gideon, en colaboración con el Departamento de Policía de Atoria, estableció el programa de valor de Silus Crane, una iniciativa de capacitación obligatoria para todos los nuevos reclutas como repaso para los veteranos. Se centró en la desescalada, la participación comunitaria y, lo más importante, en reconocer las señales silenciosas de servicio y sacrificio en los ancianos de su comunidad. La historia de la parada de tráfico en Main Street se convirtió en una parte fundamental del programa de estudios. Una historia con moraleja sobre lo que sucede cuando la autoridad olvida la humildad. Unos meses después, Silas estaba en la ferretería local eligiendo unos tornillos para una cerca que estaba reparando. Mientras estaba en el pasillo, una mujer se le acercó vacilante. Era Kingsley, ya sin uniforme, vestida con ropa de civil sencilla. Su rostro reflejaba una humildad que no había visto antes. Sr. Grulla, dijo en voz baja. Solo quería disculparme en persona. Lo que hice fue, no hay excusa. Silus la miró un buen rato y luego asintió lentamente. Todos cometemos errores, jovencita. Lo importante es lo que aprendemos de ellos. Ahora estoy en el programa Valor, dijo, trabajando como voluntaria en el centro de Va y escuchando sus historias. Ahora veo las cosas de otra manera. Bien, dijo Silus, ofreciendo una pequeña sonrisa genuina. Eso es todo lo que cualquiera puede preguntar. Se giró para irse, pero se detuvo. Sigue escuchando, añadió. Las mejores historias suelen ser las más tranquilas. Él se alejó, dejándola parada en el pasillo. Una lección aprendida no en un aula ni por la reprimenda de un superior, sino por la sencilla y modesta gracia de un verdadero héroe. La historia de Silus Crane nos recuerda que los héroes no siempre llevan capas ni anuncian su presencia. Son las figuras silenciosas entre nosotros, los vecinos modestos y los veteranos silenciosos cuyo coraje no está escrito en los titulares, sino en el tejido de sus vidas. Si te inspiró esta historia de valor y reivindicación, dale me gusta a este video, compártelo con otros y suscríbete a Better en Valor para conocer más historias que honran a los héroes de nuestra nación.